Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Escuché a mi papá contar esta historia más de una vez y ahora quiero compartirla con ustedes con algunos detalles personales aquí y allá. Se trata de un rey que una noche tuvo un sueño perturbador, así que manda a llamar a un adivino para que se lo interprete. Cuando el adivino escucha el sueño, él también se perturba y le dice al rey: lamento decirle, majestad, que este es un sueño terrible. Todos los miembros de su familia morirán uno detrás del otro. Primero morirá cada uno de sus hijos, luego morirá su esposa, luego morirán sus padres y luego morirá usted mismo. El rey, molesto por esta interpretación tan negativa, le envía a la horca y manda a llamar a otro adivino. Cuando llega al palacio, el nuevo intérprete le pregunta a su acompañante qué fue lo que hizo ese pobre hombre para merecer la horca. Que su interpretación del sueño no fue del agrado del rey. Advertido ya del carácter del monarca, cuando escucha el relato del sueño, le dice inmediatamente: majestad, usted es un hombre dichoso. Fíjese que lo que este sueño significa es que usted gozará de una vida más larga que el resto de su familia. Sus hijos, que son más jóvenes que usted, morirán primero y usted seguirá vivo. Luego morirán sus padres y usted seguirá vivo. Luego morirá su esposa y usted seguirá vivo. Y es al final de todos ellos que la muerte tocará su puerta. El rey maravillado le pregunta: ¿y quién te enseñó a interpretar los sueños de esa manera? El hombre que está colgado allá afuera. La moraleja más evidente de esta historia es que no solo es importante lo que uno dice, sino también cómo lo dice. Pero hay otra lección que aprendemos en este relato, y es que no siempre resulta fácil interactuar con aquellos que están en autoridad, sobre todo cuando son personas abusivas y caprichosas. Y esa es precisamente una de las lecciones que nos enseña Salomón en el pasaje de Eclesiastés que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Eclesiastés capítulo 8, continuando con nuestra serie expositiva en el libro de Eclesiastés. La semana pasada nosotros estuvimos considerando el hecho de que vivimos en un mundo complicado e impredecible, donde las cosas no siempre salen como esperamos. Hacemos las cosas de cierta manera, esperamos ciertos resultados, pero entonces ocurre lo que según nuestra lógica no debiera suceder. ¿Cómo podemos conducirnos apropiadamente en un mundo que a veces resulta tan extraño e incomprensible? Bueno, ese es el tema del capítulo 8 de Eclesiastés, que nosotros podemos resumir en 4 consejos de sabiduría. El primero es que debemos actuar con prudencia delante de aquellos que están en el poder, tomando en cuenta que muchos abusan de su autoridad. Eclesiastés capítulo 8 versículo 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Salomón introduce este capítulo trayendo unas palabras de alabanza para el hombre sabio, diciéndonos básicamente que la sabiduría no tiene comparación, ¿quién como el sabio? Que la sabiduría nos ayuda a solucionar algunos de los enigmas que encontramos en esta vida, y que el hombre sabio es transformado aún en su semblante por su sabiduría. Ahora es importante señalar aquí, hermanos, antes de proseguir, que la sabiduría de la que habla Salomón en este pasaje no señala a un individuo que tiene un alto coeficiente intelectual o a una persona que está muy bien preparada académicamente, sino más bien a un individuo que vive en el temor de Dios. Una persona que vive en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice Salomón en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Este tipo de temor del que habla Salomón aquí es una mezcla de asombro, reverencia, amor, admiración por la persona de Dios.
Aquel que vive en el temor de Dios reconoce que Él es un Dios perfectamente santo, un Dios perfectamente justo, digno de ser reverenciado, adorado, obedecido, servido, amado. Él es un Dios que no toma el pecado a la ligera. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero es al mismo tiempo un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios que nos recibe cuando venimos humillados a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De modo que el hombre sabio es aquel que vive conscientemente en la presencia de ese Dios que se revela en la Biblia y que actúa en consecuencia. Él sabe cómo aplicar los principios de las Escrituras en medio de circunstancias difíciles, y él sabe cómo ampararse en el perdón del Evangelio cuando él mismo es atrapado en su propia necedad. Recuerden lo que decía Salomón en el capítulo 7: no hay hombre sabio que haga siempre el bien y nunca peque. Aún los sabios pecan. Pero el hombre sabio no se queda postrado en su pecado. El hombre sabio se aplica el poder del Evangelio. Es por eso que Salomón nos dice aquí que ese tipo de sabiduría ilumina el rostro y transforma la tosquedad del semblante, como dice en el versículo 1. Porque ese tipo de temor, contrario a lo que muchas personas piensan, trae gozo al corazón. El temor de Dios produce gozo en el corazón. ¿Y saben lo que pasa cuando el corazón está contento? Dice en Proverbios capítulo 15 versículo 13 que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Matthew Parris es un periodista inglés nacido en África, que a pesar de ser ateo, escribió un artículo para el Times con un título sumamente interesante. Escuchen el título de este artículo de Parris: ¿por qué África necesita a Dios? A pesar de su ateísmo, Parris tuvo que admitir que el cristianismo hace una diferencia tangible en las vidas de las personas que él conoció desde que era un niño en Malawi y en otros países de África. Y él no solo admiraba la buena obra que los cristianos hacían para cuidar a los pobres, a los enfermos, sino que también le llamaba la atención la forma como los cristianos se veían. Los cristianos eran diferentes, dice él. Su fe parecía haberlos liberado y relajado. Había en ellos una vivacidad, una curiosidad, un compromiso con el mundo. Cada vez que entrábamos en un territorio en el que trabajaban misioneros, teníamos que reconocer que algo había cambiado en los rostros de las personas que veíamos y con las cuales hablábamos. Lamentablemente debemos reconocer que muchas veces los que profesan ser cristianos muestran ante el mundo una imagen muy diferente del evangelio en el que dicen creer. Ellos van por la vida con una cara de busto de Beethoven. ¿Han visto el busto de Beethoven? Hay personas que van por la vida como si estuvieran cargando el Empire State. Ellos van por la vida con una cara de busto de Beethoven, pero eso no es lo que el texto dice. Por eso es que ese rostro no es muy atractivo para el mundo incrédulo. Había una niña que oraba al Señor y le decía: Señor, yo te pido que hagas que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. Eso es lo que la verdadera sabiduría produce en el corazón y en la cara del hombre sabio. Pero ahora Salomón quiere animarnos a conducirnos con sabiduría en las diferentes circunstancias de la vida, incluyendo el hecho de tener que lidiar con aquellos que están en autoridad. Versículo 2: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Noten, hermanos, que la primera razón que Salomón nos da para ser leales y obedientes a la autoridad del gobierno no es pragmática, es teológica. Es teológica. Debemos obedecer al gobierno civil porque somos responsables ante Dios de su obediencia. ¿Escucharon bien, hermanos? Nosotros somos responsables ante Dios de obedecer al gobierno. Y aunque nosotros no somos una nación teocrática y nuestros presidentes no descienden de David,
como era el caso de Israel en los días de Salomón. Lo cierto es, mis hermanos, que el gobierno humano en cualquier parte del mundo, el gobierno humano fue instituido por Dios para que haya orden en el mundo. Un mal gobierno siempre será mejor que la anarquía. Un mal gobierno siempre será mejor que la anarquía. De manera que la obediencia a las autoridades civiles es a final de cuentas un problema religioso. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 13. Y recuerden que cuando Pablo escribió la carta a los romanos, el mundo entero estaba bajo el gobierno del imperio romano, y sus césares eran en muchos casos terriblemente inmorales, eran tratados como dioses. Y aún así Pablo escribe en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por supuesto, si la autoridad del gobierno proviene de Dios, eso quiere decir que es una autoridad delegada. De manera que tan pronto haya un conflicto entre la autoridad del gobierno y la autoridad de Dios, entonces, hermanos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y eso no solo se aplica a la relación que tenemos con el gobierno. Se puede extender a cualquier tipo de relación donde haya una persona en autoridad sobre otras que están bajo su autoridad. El esposo sobre la esposa, los hijos sobre los padres, sobre los hijos, el empleador sobre el empleado. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en una época donde los héroes son aquellos que no se someten a la autoridad. El héroe de nuestra generación es tipo Jack Bauer, para los que han visto 24. Nunca se somete a las reglas y él es el que gana siempre. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El respeto a la autoridad no es una señal de debilidad, hermanos. Debemos respetar la autoridad y debemos obedecerla, a menos que entre en conflicto con la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando no estamos de acuerdo con la orden que recibimos de parte de la autoridad establecida? Bueno, ese es el tipo de situación que Salomón parece abordar en el versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Ahí es donde necesitamos la sabiduría que viene de Dios para saber cómo actuar. Y sobre todo cuando estamos delante de alguien que tenía el nivel de autoridad que tenían los reyes en aquellos días. Un individuo que se retiraba de la presencia del rey, mostrando su desacuerdo con la orden que había recibido, probablemente estaba sellando su sentencia de muerte. La autoridad de estos hombres no se compara con la de los presidentes en el día de hoy. Así que Salomón le está diciendo a este individuo: no actúes precipitadamente. Esa es la idea. Piensa bien lo que vas a hacer. Miren, mis hermanos, puede llegar un momento en que no tengamos más opción que desobedecer. Yo quiero dejar esto bien claro, hermanos. Puede llegar un momento en que nosotros no tengamos otra opción que desobedecer la autoridad del gobierno, aunque eso nos cueste la vida. Es interesante notar que tanto Pablo como Pedro escribieron acerca del respeto y la obediencia que le debemos a la autoridad del rey. Sin embargo, tanto Pablo como Pedro murieron martirizados por no obedecer al rey. ¿Qué pasa mañana, mis amados hermanos, si de repente el movimiento homosexual en nuestro país, que está caminando, ya invitaron a un artista famoso, reconocido por su homosexualidad, y mucha gente va y lo aplaude porque es un buen cantante y muy famoso? No tienen discernimiento. Ahora, ¿qué sucede, mis amados hermanos, si mañana aquí se prohíbe en República Dominicana que se predique abiertamente en contra de la homosexualidad? ¿Qué pasa si mañana se prohíbe en República Dominicana, como está a punto de prohibirse en los Estados Unidos, que nosotros digamos que la homosexualidad es un pecado? ¿Qué debemos hacer? Desobedecer la autoridad y seguir predicando la palabra de Dios. Y seguir diciendo que es un pecado. Y si nos cuesta la cárcel, que nos cueste la cárcel.
Hermanos, hay momentos en que no tenemos más opción. Pero lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no debemos ser precipitados en nuestra forma de actuar. Y sobre todas las cosas, nunca devolver mal por mal. Noten lo que dice el versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Nunca debes ceder a la tentación de vengarte cuando te sientes oprimido por aquellos que están en autoridad. Es interesante notar que inmediatamente antes del pasaje que habla de las autoridades superiores, en Romanos capítulo 13, Pablo trata precisamente el tema de la venganza contra aquellos que nos hacen daño de cualquier manera. Y el pastor Eduardo citó este pasaje en la clase de escuela dominical. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no depende de nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Así que la primera razón para someternos a la autoridad es teológica. Pero Salomón nos enseña también una razón práctica. Versículo 3 otra vez: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Para nosotros es difícil entender el tipo de situación que Salomón está describiendo aquí, porque gracias al Señor no vivimos en un régimen totalitario. Aunque hace apenas unos 60 años de edad, de 60 años atrás, la República Dominicana vivía bajo una dictadura, la dictadura de el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ahora, el punto es que los reyes no tenían sobre ellos ningún otro ser humano que los llamara a cuentas. Ellos no vivían en una democracia representativa. ¿Cómo deben comportarse los creyentes en una situación así? Obedeciendo en la medida de lo posible y tratando de discernir con sabiduría cuál es el mejor curso de acción en ese momento específico. Versículo 5: el que guarda el mandamiento del rey no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Esta no es una promesa absoluta, pero hermanos, generalmente hablando, la obediencia cosecha buenos resultados. Generalmente hablando, la obediencia cosecha buenos resultados. Y otra vez tenemos que pensar en Romanos capítulo 13. ¿Qué dice Pablo allí? Que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La autoridad está supuesta a castigar a los que violan la ley. Ahora, hermanos, la realidad del mundo en que vivimos es que no siempre es así. La autoridad está supuesta a castigar al que hace el mal, pero la verdad es que no siempre es así. De manera que el hombre sabio tendrá que considerar con cuidado cuál es el mejor curso de acción en cada caso. Yo no puedo darles hoy un principio que funcione para todo, porque ese principio no existe. Nosotros tenemos que decir: Señor, en este momento, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? En Mateo capítulo 22, versículo 15, se narra un episodio que ilustra perfectamente esta enseñanza. Los fariseos quieren arrinconar a Jesús, llevarlo a caer en una trampa, y le preguntan si era legítimo que los judíos le dieran tributo al César. Es decir, ¿es correcto que nosotros, el pueblo de Dios, le paguemos tributo, impuesto al romano opresor? Eso en buen dominicano era un gancho. Si Jesús respondía que sí, sí debemos pagar impuestos, los judíos se iban a molestar con él. Si decía que no, lo iban a acusar de ser un revoltoso ante las autoridades romanas. Ahora, supongamos por un momento, hermano, porque todos conocemos ese texto bíblico.
Supongamos por un momento que ese texto no estuviera en la Biblia, así que ninguno de nosotros sabría la respuesta correcta a la pregunta. ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Qué hubieras respondido tú? ¿A cuál de los dos grupos te hubieras tirado en contra? Porque ese era el dilema que tenía Jesús aquí. ¿A cuál de los dos grupos desagrado? Jesús sabía lo que había detrás de la pregunta, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y Jesús le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, ese es el tipo de sabiduría que Salomón está recomendando en nuestro texto. Ahora, hay otro pasaje interesantísimo en los evangelios, cuando los fariseos y los herodianos, que se odiaban entre sí, pero el enemigo de mi enemigo después resulta ser mi amigo. O sea, los herodianos y los fariseos no se podían ver, pero ambos odiaban a Jesús. Así que los herodianos y los fariseos hacen una reunión y comienzan a confabular a ver cómo pueden destruir a Jesús. ¿Saben lo que hizo Cristo? Dice en Marcos capítulo 3 versículo 7 que se retiró al mar con sus discípulos. En otras palabras, mis hermanos, el Señor Jesucristo sabía discernir cuándo enfrentar a sus enemigos y cuándo era el momento apropiado para retirarse de la contienda. Eso es sabiduría. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, dice en el versículo 6. El Señor advierte a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, debemos ser prudentes. Nosotros somos ovejas en medio de lobos. La buena noticia es que Dios ha prometido dar sabiduría a los que la pidan. Si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios. Él la dará abundantemente y sin reproches. Y nosotros tenemos que muchas veces venir delante de Dios y decir: Señor, yo no sé qué hacer. Una esposa con un esposo inconverso que le está pidiendo algo que ella no puede hacer. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le digo que no? Señor, dame sabiduría. Debemos actuar con prudencia en este mundo peligroso en que vivimos. Pero Salomón sabía que las cosas no siempre salen como esperamos. Aún obedezcas a la autoridad. Este es un mundo caído, hermanos. Y muchas veces haciendo lo correcto las cosas nos salen mal. ¿O no es así? De ahí el segundo consejo que encontramos en este pasaje. Y es que debemos aceptar con mansedumbre y confianza aquello que no podemos cambiar. Debemos aceptar con mansedumbre y confianza aquello que no podemos cambiar. Versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Tú actúas de cierta manera, eres una persona sabia, eres una persona prudente, pero ¿sabes una cosa? Tú no sabes cómo va a reaccionar el que tenga autoridad. Hay gente caprichosa. Lo que Salomón está diciendo aquí es muy sencillo. Nadie sabe con seguridad lo que va a suceder en el futuro. Nadie. Así que no siempre podemos estar preparados para las cosas que vendrán sobre nosotros en el transcurso de esta vida. Mis hermanos, la vida de un hombre puede cambiar en un segundo. En un segundo, una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, son cosas que cambian el curso de nuestra existencia para siempre. Y algunas personas quisieran tener el control. Bueno, para ser más exactos, yo creo que todos queremos tener el control. Nosotros quisiéramos tener el plano en la mano y saber cómo va a ser cada cosa. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Lo cierto es que nosotros no tenemos el control. Tú no controlas nada, eso es una ilusión. No tenemos control, no conocemos el futuro. De hecho, tampoco tenemos control sobre el presente. Versículo 8.
no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. No me voy a morir. Ajá. O sea, tú puedes decidir que tú no te mueres hoy. No tenemos potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en esa guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí en esta mañana, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero todos tenemos una cita con la muerte. Y nadie llegará tarde a esa cita ni por un segundo. Todos tenemos una cita. El cineasta Woody Allen dijo una vez en tono de broma: yo no temo morir, simplemente que no quiero estar allí cuando suceda. Pero él estará allí cuando suceda, y tú y yo también. No es la muerte del vecino, es la muerte tuya. Todos vamos a estar allí. Y cuando llegue ese momento, no importa cuán poderoso pudo haber sido un hombre en esta tierra, no importa cuánto haya pecado y haya hecho su voluntad en este mundo, que es lo que dice en el versículo 8, la impiedad no librará al que lo posee. No importa, hermanos, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestra vida. Es con esa conciencia que los cristianos podemos descansar tranquilos. A pesar de las injusticias que se cometen en el mundo, versículo 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Eso no lo podemos impedir. Hay tiempo que Dios en su providencia permite que algunos hombres se enseñoreen sobre otros hombres para hacer mal. Esa es una terrible realidad en este mundo caído. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nuestro Dios todopoderoso reina aún por encima de todos los reyes de la tierra. Así que el día llegará cuando todas las cosas en este mundo van a funcionar al derecho. Ese día llegará. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Bueno, eso nos lleva al tercer consejo de nuestro pasaje. Debemos ser prudentes cuando estamos lidiando con la autoridad. Debemos aceptar con mansedumbre y confianza. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, están en las manos de Dios. Pero en tercer lugar, y este consejo sí que le puede resultar extraño a algunos, debemos aprender a disfrutar de la vida que Dios nos da a pesar de las injusticias que encontramos en este mundo caído. Debemos aprender a disfrutar de la vida que Dios nos da a pesar de las injusticias que se cometen en este mundo caído. Versículo 10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Este es un ejemplo claro de injusticia. Se muere un individuo reconocido por su maldad, pero es enterrado con honra como si fuera un dechado de virtudes. Me vino a la mente leyendo este texto el funeral de Don Corleone. Ahí está Michael Corleone, un mafioso, en el entierro de su padre, y todo el mundo va a rendirle pleitesía, y entran los carros en el cementerio con esas coronas de flores. Se murió una personalidad. Recuerdo haber oído a un niño que estaba en el cementerio con su mamá, y de repente comienzan a hablar del muerto y todas las virtudes que el muerto tenía, y el niño le dijo: mami, parece que nos equivocamos de entierro. Pues el niño conocía muy bien al hombre. Hermanos, cuando una persona como esta se muere, murió un santo. Dice Salomón: esto es vanidad. Yo he visto inicuos enterrados con honra. Versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Algunos comentaristas entienden que Salomón se está refiriendo aquí a lo que sucede en muchos tribunales humanos,
Los malos no reciben el castigo que merecen. ¿Y saben lo que ocurre en una nación donde la justicia se puede comprar? Donde los malos no reciben el castigo que merecen, que eso incentiva que se haga más mal. Por eso es que yo personalmente, y porque creo que la Biblia así lo enseña, hermanos, yo estoy a favor de la pena capital en ciertos casos. Yo creo que hay ciertas personas a las que debieran fusilarlas. Ay, pero qué falta de amor. No, es por amor a la ciudadanía. Porque cuando tú proteges al malhechor, estás yendo en contra del inocente. No, la Biblia habla de la pena capital. En ciertos casos, repito. Cuando los tribunales no hacen lo que tienen que hacer, están incentivando la maldad. Hay un proverbio español que dice que las leyes son como las telas de araña, atrapan a las moscas y dejan escapar a los halcones. Y Robert Frost, poeta Robert Frost, define un jurado en el sistema judicial norteamericano como 12 personas escogidas para decidir quién tuvo el mejor abogado. No para que se haga lo correcto, es para ver quién tuvo el mejor abogado. Mis hermanos, en los tribunales humanos se cometen muchas injusticias. Ahora, hay otras personas, y personalmente yo tiendo a pensar así, que enseñan que este versículo no se refiere a los tribunales humanos, sino a Dios. Sino a Dios. Como Dios no castiga de inmediato la maldad de los hombres, estos presuponen erróneamente que no recibirán el castigo que merecen y siguen haciéndolo mal. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que los malos se salgan con la suya y no los envía al infierno de una vez? ¿Alguna vez tú has pensado así? Bueno, déjame decirte algo. Si alguna vez ese pensamiento te ha pasado por la cabeza, yo quiero que tú vuelvas a pensar lo que estás diciendo, porque si Dios hiciera eso, todos aquí estaríamos muy mal parados. Gracias al Señor que Él soportó por algún tiempo nuestras maldades antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque de lo contrario no habría esperanza para nadie. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que todos nosotros queremos que se haga justicia con el otro, pero yo quiero que me traten a mí con misericordia. Pero es por su paciencia y por su misericordia que muchos Saulos de Tarso terminan convertidos como el apóstol Pablo, predicando el evangelio que en una ocasión aborrecían. Así que gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios por su misericordia. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Amigo, óyeme tú que estás aquí sentado en esta mañana. Hay una línea invisible que nadie sabe dónde está trazada, que un pecador pasa y después que la pasa no hay marcha atrás. Y no sabemos dónde está esa línea. La paciencia de Dios tiene un límite. Versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Me encanta la realidad, el realismo de la Biblia. Las cosas en este mundo de inmediato no resultan como nosotros quisiéramos. Ahora Salomón está diciendo aquí, eso no significa que el impío se saldrá con la suya. Aunque viva una vida más larga que la de muchos creyentes, aunque cometa impunemente un montón de crímenes, algún día tendrá que comparecer delante del tribunal de Dios. Esta semana estaba visitando a una joven en la clínica, y ella estaba en una habitación donde había otra joven. Resulta que a esa joven trataron de asaltarla. Y como los asaltantes no pudieron con ella porque salió corriendo, uno de ellos le tiró un machete,
le dio en la pierna, le cortó la femoral y hubo que amputarle la pierna. Yo inmediatamente pensé, y todavía hay mucha gente que duda de que existe el infierno. Honestamente, mis hermanos, si la historia humana no concluyera en un juicio donde cada persona recibirá lo que merece, este mundo es una broma muy pesada. Si la historia humana no termina en un juicio, mis hermanos, este mundo sería una broma muy pesada. Pero lo cierto es que la historia humana termina en un tribunal. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres, está establecido por Dios que mueran una sola vez. Mi amigo, óyeme bien, no hay reencarnación. Que mueran una sola vez y después de esto, no una luz y un túnel. Todo el mundo vio una luz y un túnel. Olvídate de la luz, olvídate del túnel. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La única luz que verás es la de la gloria de Dios en su tribunal. Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, y aquí llegamos a la parte extraña de este texto, podemos esperar pacientemente en la justicia de Dios y mientras tanto disfrutar de los buenos dones que Él nos da. Versículo 15. Por tanto alabé yo la alegría. ¿Ven la conclusión de Salomón? Yo alabé la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Algunos leen este versículo como si Salomón lo hubiera escrito en un tono de resignación. O sea, como este mundo es tan injusto, goza todo lo que puedas mientras puedas, porque no hay nada más. Yo no creo personalmente que Salomón escribió este versículo en ese tono. Yo creo que estas palabras son muy similares a la que ya hemos visto en este estudio de Eclesiastés una y otra vez, donde Salomón nos invita a disfrutar de las buenas cosas que Dios nos da, a pesar de las dificultades, a pesar de las paradojas que nosotros encontramos en este mundo tan complicado. Eclesiastés capítulo 2 versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Escucharon bien, hermanos? Dios, como hemos dicho muchas veces, Dios no es un matagozo cósmico. Él nos da las cosas para que las disfrutemos. Versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo al hombre que le agrada. Capítulo 3 versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso es un don de Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Esa es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios, no el diablo, Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Esto es un don de Dios. Así que, mis hermanos, yo creo que lo que Salomón está diciendo aquí es: deja en las manos de Dios el gobierno de este mundo. Espera pacientemente que Él haga justicia en su momento oportuno y disfruta al mismo tiempo de las cosas que Él nos da de pura gracia, porque Él las da para que las disfrutemos, como dice Pablo en 1 Timoteo 6:17. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay personas que no pueden vivir tranquilas. Abren los periódicos por la mañana y se amargan el día entero. ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Y Salomón está diciendo: óyeme bien, tú no vas a poder poner el mundo al derecho. Déjale eso a Dios. Déjale eso a Dios en sus manos. Él se encargará.
en su momento. Él sabe lo que él, créeme, él sabe lo que él está haciendo. Y mientras tanto, disfruta de lo que Dios te da. Disfruta de lo que Dios te da. En lo que la hacha va y viene. Pero debemos aceptar de que aún las personas más sabias no pueden entender del todo los caminos de Dios. Y ese es el último consejo que encontramos en este pasaje y que veremos mucho más brevemente. Debemos aceptar el hecho de que aún las personas más sabias no pueden entender del todo los caminos de Dios. Capítulo 8, versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Créeme, mi hermano, mientras más rápido aceptes este hecho, mejor será para tu salud mental y espiritual. Los juicios de Dios son insondables y los caminos de Dios son inescrutables. Romanos 11:33. Por más que te afanes, nunca podrás entender la mente de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender a Dios perfectamente, Él sería de nuestro tamaño. Pero como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor en Isaías 55. Así que lo más sabio que podemos hacer es aceptar nuestras limitaciones y descansar confiados en lo que sí sabemos con toda certeza. ¿Y sabes qué es lo que sí sabemos con toda certeza? Que Él es un Dios bueno, sabio, santo y justo. Porque lo demostró en una forma extraordinaria en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo es la más clara manifestación de la santidad y de la justicia de Dios. Cristo murió en la cruz porque Dios no toma el pecado a la ligera. Por eso envió a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para recibir en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Pero la cruz es también la más clara manifestación de su sabiduría. Hermanos amados, ¿a quién se le hubiera podido ocurrir un plan de salvación como el que encontramos en la Biblia? Que la deuda infinita del hombre la pagara el Dios infinito hecho hombre muriendo en la cruz. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, como dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es sabio. Pero en la cruz vemos también una increíble, maravillosa, sorprendente muestra de la bondad y el amor de Dios para con sus criaturas pecadoras que merecían sin lugar a dudas la condenación del infierno. Y ahora yo me pregunto, queridos hermanos, ¿acaso no podemos confiar en un Dios como el nuestro? El único Dios vivo y verdadero. Aunque no podamos entender del todo su gobierno providencial en este mundo. Recientemente, lo que estamos siguiendo el plan de lectura de 2 años, terminamos el libro de Job hace 3 días atrás. Y esa es la gran lección del libro de Job. Job no le pidió a Dios que le devolviera su riqueza. Dios no le pidió a Dios que le devolviera la salud. Dios simplemente le dijo: Dios, ¿tú puedes explicarme lo que estás haciendo? Es todo lo que te pido. ¿Por qué tú me estás tratando así? Y al final Dios le dice: ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo te pedí consejo a ti para hacer el universo. Y Job tuvo que decir: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Es como si Dios le dijera a Job: Job, ¿tengo yo que destapar el velo y explicarte cada cosa y cada detalle para que tú puedas confiar en mí? Total, que si se lo explicaría, tampoco lo entendería.
Sí, hay muchas cosas que nosotros no entendemos en el modo de obrar de Dios. Pero mis hermanos, la gran lección de este capítulo de Eclesiastés es que las cosas que sí entendemos son suficientes para descansar confiados en su santa, soberana y sabia voluntad. Podemos descansar en Dios. Ahora hay una cosa más que quiero añadir muy brevemente, sobre todo para aquellos que están de visita en medio nuestro. Hoy hemos hablado de los reyes caprichosos que abusan de su poder y que se enseñorean de los hombres para su mal, como dice en el versículo 9. Pero yo no quisiera, mi amigo, terminar este mensaje sin presentarte a otro rey. Yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón a otro rey, a uno que posee suprema autoridad sobre todas las cosas que Él ha creado, incluyendo a los soberanos de este mundo, y cuyo reino no tendrá fin. Ese rey es Jesucristo, que por amor a pecadores se humilló hasta lo más bajo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero luego fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Mi amigo, algún día todos tendrán que postrarse ante ese rey y reconocer su señorío. Pero hoy se te está concediendo la oportunidad de que reconozcas el reinado de Cristo para tu salvación y no para tu condenación. Hoy se te está dando esa oportunidad. Él también se enseñorea sobre sus súbditos, porque Él es Señor, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero siempre Jesús gobierna para hacernos bien. Siempre nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mi amigo, ríndete en esta misma hora ante ese Rey. Y comienza a disfrutar de las bondades de tener sobre tu vida la suprema autoridad de un Rey como Jesús. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por el perdón de tus pecados, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga hoy su palabra poderosamente y la aplique en los corazones de cada uno.